Hagamos una guía de Killjoy. Lo primero sería tipo ver bien sus habilidades, ¿no? Un repaso rápido. Ok, primera habilidad, la granadita. Creo que todo el mundo la conoce, obviamente todo el mundo la ve. Es una granada mortal. Si vos te paras en la granada todo el tiempo que dura la granada, al cabo de este rato ya te habrás muerto. Segunda utilidad, el bot. El bot tiene un rango... Esto es lo más complicado del Killjoy, que es que una vez que te alejas se desactiva y te limita a jugar como sentinela. Torreta, lo mismo que el bot, tiene alcance, pero es una torreta que saca vida, que dispara a los enemigos y que sirve para spotear. Es como un segundo bot, pero a distancia. La ulti es una de las mejores ultis del juego. Básicamente todo lo que está acá dentro de este rango va a inutilizar todo. Va a aturdir a los enemigos durante varios segundos y te va a dar tiempo a poder matarlos, ya que van a estar desarmados. ¿Cómo jugar Killjoy? Hay distintas maneras de cómo jugar Killjoy. No es lo mismo Strongholder en B que Strongholder en A. En cualquier site, ya sea A, B, C. Ningún site se Strongholdea de la misma forma. Puedes Strongholdear, puedes jugar el contacto, puedes jugar al retake, puedes jugar a lurkear, puedes jugar a cortar el lurk. Y también con Killjoy puedes jugar el post plant. Sin embargo, las utilidades, solo las que se pueden recoger, como ven, solo son la de la torreta y la del bot. Sin embargo, los nano enjambre, una vez que los tiras, no puedes ir y recogerlos de alguna forma. Si los quieres recoger, los vas a terminar detonando. Esto significa de que los nano enjambres son literalmente la habilidad más valiosa de todas. Y una vez que las tires después de la fase de compra, no las vas a poder recuperar. Esto sería básicamente Strongholdear. La torreta está jugando acá, al contacto. Acá estarías Strongholdeando de cualquier forma, pero estarías jugando al contacto a los bots. Es decir, que una vez que alguien pasa para acá, el bot lo va a detectar, vos vas a activar los nano enjambres. Y como nadie puede haber pasado por ahí, vos puedes picar desde acá. Si alguien pasó desde acá, pues puedes limpiar este ángulo y después limpias este ángulo si escuchaste que alguien cayó. Eso sería jugar al contacto de los bots. Después estaría jugar al contacto de la torreta, que sería jugar desde acá o jugar desde acá, básicamente. Imagínate que pierdes la primera ronda. Bueno, te compras una shorty y vas al contacto de la torreta. Cuando la torreta detecta a alguien, listo, lo matas. Puedes incluso tirar un bot, te vas. Esto lo puedes hacer en cualquier sitio, por ejemplo. En vez de poner la torreta acá, en cualquier mapa, en cualquier entrada, pones tu torreta acá. ¿Detecta a alguien? Listo, te vas. O sea, así, te vas. Como les digo, los nanobots son muy importantes porque no los puedes recoger. Una vez que los gastes, los vas a perder. Y si tu equipo, si el equipo enemigo no va a donde están tus nanobots, prácticamente los desperdiciaste. Entonces realmente hay que saber bien cuándo utilizarlos, cuándo usar solo uno, cuándo no usar ninguno, cuándo usar los dos. Yo siempre uso los dos, pero lo recomendable es solamente usar uno. Eso sería strongholdear y jugar el contacto de utilidad. No siempre tenés que strongholdear, quedarte ahí en el fondo del site como una tortuga tratando de matar a todos los que entren y morirte tarde o temprano, sino que también puedes jugar el contacto. Después, otra forma sería jugar el retake. Si querés tirar un bot, realmente no es necesario y no va a tener mucha utilidad, pero va a sacar vida, lo cual es siempre bueno. Cuando el bot detecta a alguien, detonas la granada. Y el que esté queriendo plantar va a estar vulnerable y recibiendo el daño al bot, que lo va realmente a dejar a muy poquita vida. La idea es que, por ejemplo, si juegas al retake, principalmente si el equipo enemigo tiene muchas ultis, imagínate que tienen 5 ultis. Entonces vos, en vez de comerte todo esto, lo mejor sería simplemente que te pongas a jugar al retake. Los enemigos entran, plantan. Entonces, bueno, una vez que tomaron esta posición, están simplemente teniendo que ir al site, tiras tu ulti. Si vos tenés una ulti de Killjoy, tu Fate tiene una ulti, va, la tira y arrolla todo el site, o un bridge también. Bueno, cualquiera que tenga ulti, la ulti de Killjoy es bastante especial en este site, porque la tiras acá. Y todo el que esté backside, bueno, inside está muerto. Vos no tenés que picar ya. Así nada. Esa sería la otra forma de jugar con Killjoy, que es al retake. Por ejemplo, si juegas al retake no tiene mucho sentido poner mucha utilidad, más allá de tu torreta. Tu torreta para que saque info temprana. Entonces, ya vimos con jugar el Stronghold, que es jugar el contacto normalmente. Puedes jugar el contacto sin Strongholdear, que es básicamente medio rushero. O podés también jugar, o sea, siempre estás jugando el contacto. Pero también puedes estar retakeando, básicamente, que es jugar casi sin utilidad. Esas son las tres formas básicas de jugar en defensa. La cuarta forma de jugar con Killjoy en defensa es un poco más compleja, que es lurkeando. Que esto lo puedes hacer tanto en ataque como en defensa. No vinieron a tu site. Puedes dejar tu utilidad. Mi torreta acá deja de funcionar. Entonces yo ya puedo desactivar mi torreta porque yo ya no voy a seguir retrocediendo. Yo voy a seguir cada vez avanzando más y más y más. Y miren que mi bot también desaparece. Entonces tienen que recalcular también la utilidad que tiran. Por ejemplo, tirar los nanos bots. Porque cuando estás lurkeando. O sea, fíjense cuando yo sé. Cuando tengo yo que saber cuándo voy a activar el bot. Este bot. No lo voy a saber nunca. Cuando planten me lo van a romper. Por ejemplo, este bot. Imagínate que no tengo bot.
y que tengo ahí enano. ¿Cuándo lo voy a tirar? Nunca. Entonces, ¿de qué sentido tiene tirarlo? Como se dice, así nada. Tampoco soy muy experto en lurkear, así que no les voy a dar muchos consejos. Pero básicamente eso, que no malgasten la utilidad, principalmente los nanobots que van a lurkear. En un mapa como Ascent, por ejemplo, fíjense de que la utilidad, si yo tiro la utilidad, va a desaparecer. No va a servir de nada. Y capaz hay algún mapa en el que puedas jugar en medio, tal vez como Pearl, que juegas en dobles y puedes rotar por medio hasta arte y tienes una torreta que todavía te llega al alcance o algo parecido. Entonces depende un poco del mapa. Esa es la primera forma de lurkear, que es el lurkear en defensa. Ahora, lurkear en ataque o cortar rotación. Vos con Killjoy estás acá con tu equipo, vos puedes tirar esta torreta, por poner un ejemplo, y tu torreta va a limpiar tanto eso como eso. El que venga por acá, lo vas a matar. Y si querés jugar el contacto, puedes jugar acá. Vas acá al contacto, tu torreta se activa, lo matas, lo matas, lo matas. Si tu equipo se adelanta, que es lo normal, que llegan hasta acá súper rápido, entonces en esta ocasión ya tu torreta te conviene más tenerla acá. Entonces esta sería forma de jugar al anti-lurk. Es también de nuevo jugar el contacto de tu tría. El tema del lurk en ataque. En ataque no soy ningún experto en lurk, pero bueno, puedes dejar tu torreta por acá para que limpie todo este lurk. Imagínate que todo tu equipo va a proveer. No, tu compañero hace presencia, no sé qué, se va, pasa a medio. El de árbol obviamente se va a ir. Vos venís para acá y puedes tomar todo el site. Vos tenés acá dos opciones, en el caso de Ascent, tenés dos opciones: si irte para árbol o si irte para site. Si te vas para site y tu equipo todavía no entró, por el que está por acá, te puede decirte que se vayan, ¿entendés? De que se vayan, de que vuelvan y que roten. Y vas a tomar una posición privilegiada como para poder hacer esto, esto y esto. Matar a muchos del equipo enemigo. Y ves que el equipo enemigo rota mucho, porque vos dejó simplemente el bot, el nanobot, y me guardo un bot más, por las dudas. O sea que después pasan estas situaciones como que no fueron a B, sino que fueron en A. Imagínate que no fueron B, vos tiraste el bot y la nanoplaga y la torreta. Bueno, pero todavía puedes venirte acá, puedes venirte hasta acá, venir a tirar esta ulti, y con un line-up puedes ir y tirar tu último bot a esta parte. Y acá el enemigo está muerto, básicamente. Si vos hubieras jugado strongholdeando, sin pensar en cómo juega el enemigo, vos habrías tirado este bot, y nunca habrían entrado. Si el equipo enemigo no fue a B, vos desperdiciaste esos bots. Y ahora vas a tirar tu ulti, y tu ulti sin el bot. Esta ulti no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si bien podés tomar todo el site, todo el que esté en site está muerto, todavía tenés main. Tenés que posicionarte de tal forma para limpiar este problema, que es Vinos. Se soluciona muy fácil con un bot. Pero si no tenés bots, porque tiraste los dos allá, vas a tener un problema para el retake. Entonces esos son como los fundamentos básicos con Killjoy. Después están los setups, que obviamente eso depende de cada mapa, de cada site, de cada situación. No es lo mismo strongholdear medio que strongholdear B, A. Estas son como las cosas básicas para que vos entiendas cuándo el enemigo juega de cierta forma y cómo adaptarte vos. Si el enemigo juega a rotar, no tiene ningún sentido que tires este setup. No tiene ningún tipo de sentido que vos tires setup si el equipo enemigo juega a rotar. Porque ellos van a ver a la Killjoy y al Soba, por poner un ejemplo, y imagínate, no sé, a la Sage, que les tira un slow acá, Soba le tira una flecha y ven tu torreta. Tienen información de que hay 3 personas. Si el equipo enemigo es inteligente, van a rotar, van a ir a donde solo hay 2. Entonces, si rotan y vos gastaste toda tu utilidad, porque vos sabés de que el equipo enemigo rota, pero aún así no jugaste de la forma correcta, no vas a poder tirar el lineup y por ende vas a jugar peor al retake. Esto es un ejemplo. Después, otro ejemplo. Si vos ves que el equipo enemigo no tiene anti-lurk, o sea, no tiene un Cypher, o una Killjoy, o un Chamber, ¿de qué te sirve no lurkear? Entonces, hay que ver cuándo jugar con Killjoy. Para strongholdear, solamente para jugar el contacto, sin strongholdear. Cuando tenés que retakear el site, cuando tenés que retomarlo, porque si tienen 5 ultis de 2 iniciadores, 2 duelistas, y el Smoker, claramente jamás vas a poder strongholdear el site vos solo. Te van a tener de todo. Y tenés que lurkear porque el equipo enemigo no tiene anti-lurk. Cuando vos tenés que hacer de anti-lurk porque el equipo enemigo empieza a lurkear. O cuando tenés que jugar al post-plant. Tomar un site y estar en el post-plant. Vos puedes decir jugar con lineups, me refiero. O sin lineups, que es que todo tu equipo se quedó fuera. O imagínate que tenés a alguien lurkeando por acá. No puedes irte hasta acá y tirar un lineup o algo así por estilo, ¿entendés? Entonces, o imagínate que tampoco tenés bots porque estás en una eco, o no compraste, o ya los usaste, o etcétera, etcétera. ¿Qué puedes hacer? Usar la mayor cantidad de utilidad posible y jugar al contacto de tu utilidad. Es decir, tú pones tu torreta acá, alguien la detecta, listo. O te picas o te abrís así. Entonces simplemente juegas al contacto. Si no quieres tirar esta torreta, puedes tirar esta torreta para que detecte ambos sitios. Si tu torreta dispara ahí, te abrís ahí. Si tu torreta dispara ahí, te abrís así. Pero bueno, en general ese es el pequeño paréntesis que me olvidé aclarar.
y jugás al postplan dentro del site, lo cual es un suicidio en Ascent al menos, y en muchos mapas también, lo mejor que puedes hacer es jugar el contacto de tu utilidad y tener la mayor utilidad posible. Y si el equipo enemigo tiene varias ultis, yo no jugaría al postplant dentro del site, sino que trataría de jugar lineups, les digo. El postplant normalmente alguien planta acá, y vos ibas y tirabas tus dos bots. Lo que pasa ahora mismo es que literalmente puede venir un Fénix, te rompe el bot, te rompe los nanos, y vos ya puedes defusar tranquilo. Entonces, ¿qué se suele hacer con Killjoy ahora? Jugar el postplant, que básicamente son lineups. O sea, vos acá tiras tu bot, pero después vas tirando tus nanos poco a poco y tiras uno. Y cuando se activa el bot, lo activas. Y ahora tiras el siguiente nano. Así nada, esa es una guía como tal básica de Killjoy. Yo también estoy aprendiendo a jugar Killjoy, pero es un personaje que dentro de todo no se me da mal. Y que poco a poco voy entendiendo un poco más. Pero eso es el mejor Strongholder del juego. Lo más probable es que lo terminen nerfeando de nuevo. Es literalmente buena en todos los mapas del juego. Así nada, eso es más una guía básica y de fundamentals, de base, sobre el cómo reaccionar a los enemigos y sobre el cómo guiarte a cómo jugar. No es simplemente tirar tus bots e irte al fondo de backside. Son diferentes formas de jugar, cada una es más efectiva según cómo juegue el equipo enemigo. Y si el equipo enemigo juega de determinada forma, a veces una de las opciones que tenés puede llegar a ser la peor y la que estés haciendo, por ende no vas a ser un buen centinela. Así que nada, esta fue la guía, espero que les haya gustado, o que les haya servido, o que al menos hayan comprendido un poquito mejor el cómo funciona Killjoy. Yo tampoco soy un experto, no soy ningún radiante, es simplemente mi experiencia. Al fin y al cabo estas guías también me sirven a mí para mejorar, para darme cuenta de ciertos errores que a veces cometo con Killjoy, con los agentes. Así que nada, espero que aunque sea algún consejo de todos, les sirva para aplicarlo con sus Killjoys. Así que nada, nos vamos a ver mañana, no sé si con una partida, con otra guía, no sé la verdad. Seguramente sea algún video de Keiko. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chau.